Chicos, la semana pasada quedamos en esto, quedamos en lo que era la extracción localizada, ¿ya? Ahora, la extracción localizada, claro, como dice la figura y lo que está en el texto, va a extraer el aire contaminado de un lugar específico, de una cosa, de una zona puntual. O sea, por ejemplo, yo puedo tener extracción de un trabajo acá en el escritorio y que requiera, por ejemplo, una absorción de algún agente que esté generando. Un ejemplo, eso, por ejemplo, podría ser un trabajo pequeño de soldadura. O sea, si, por ejemplo, estoy con un cautín, hay sistemas que uno puede fabricar de manera artesanal, que son en la práctica no garantizan un nivel de protección adecuado, porque no tienen pruebas específicas para aquello. Pero también venden sistemas de captación de humos metálicos y algunos gases, ya para evitar que llegue al trabajador, sino que sea extraído. Ahora, esto tiene también particularidades que de una forma u otra se puede ir adaptando a distintas situaciones, como lo que tenemos acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto parece algo conocido que nosotros hemos estado viendo en una asignatura, que es riesgos críticos, que puede ser, por ejemplo, en espacio confinado. ¿Ya? Recuerden que los espacios confinados tienen una característica, que la misma entrada, la misma salida, ya que es una característica. Y también puede tener otros atributos que, por ejemplo, tienen relación directa con las concentraciones tanto de oxígeno, con los ciertos rangos de explosividad, entre otros parámetros. Ahora, como los espacios confinados, claro, uno dice, acá tiene una entrada suficiente, etcétera. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un sistema de extracción de aire que en este caso, nosotros acá cuando tenemos un trabajo de soldadura como este tipo, tenemos un agente contaminante bien específico, que son los famosos humos metálicos. Entonces, como acá ya tenemos un espacio reducido y tenemos que mantener una cantidad de aire limpio sin una cantidad de contaminante, de ahí que todo el gas que se va generando automáticamente es captado por esto, por lo que tenemos acá. Ahora, esto es más o menos parecido al sistema que genera la succión de aire. De una forma burda, uno podría decir que esto es como una aspiradora gigante. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, esto se ve algo hermético. Bueno, en la sección de acá, chiquillo, tiene como una especie de salida. Por lo tanto, como yo acá también tengo un ambiente laboral, yo no puedo sacar un contaminante de una zona interior y, ¿cómo se llama? Y dejar este agente contaminante en otro ambiente de trabajo. O sea, no puedo sacar un contaminante uno para pasarlo a otro. Por lo tanto, en esta sección va a tener un sistema de filtro, un sistema filtrado, para que todas las partículas que pueda estar reteniendo, o sea, que puede generarse, se retengan en el filtro, y el filtro va a tener que ser después retirado un cierto tiempo. Ahora, hay siempre una pregunta capciosa que uno hace. ¿Y cómo yo puedo comprobar, por ejemplo, que un filtro esté funcionando bien? Chicos, ¿se les ocurre alguna cosa? Yo creo que con mantenimiento, revisando el ¿Ya? mantenimiento, ¿no? Ya, pero acá la pregunta, ustedes de hecho tendrían que hacerme una pregunta. Primero que todo, ¿cuál va a ser el agente que va a estar filtrando, por ejemplo, este equipo? Humo metálico. Pero hay estos equipos, bueno, el sistema de aspirado es una cosa, pero el filtrado o el filtro va a depender directamente del tipo de agente que estemos trabajando. Por lo tanto, si tenemos polvos, esto tiene que ser para polvos, el filtro. Ahora, primero empieza como uno empieza a detectar si esto está funcionando bien o hay algún error. Primero que todo, cuando tú notas que ya no está absorbiendo mucho, pierde fuerza. Uno. Dos, cuando tú en el ambiente o en la zona posterior donde sale el aire filtrado, tú sientes el olor a la gente, ah, algo está pasando. Y lo otro, que uno tiene que hacer nuevamente medición. O sea, yo coloco este equipo y luego tomo con un medidor a cierta distancia del equipo, tanto de la zona de absorción del contaminante como de la expulsión del aire filtrado, y si tengo ya algún nivel del agente importante es porque el filtro está perdiendo eficiencia. O sea, hay que entender que el filtro puede ser, por ejemplo, hay filtros que son de distintos tipos, hay filtros que son muy parecidos a un papel, que son unos filtros de papel en realidad. Y ya cuando uno empieza a notar que el filtro está manchado, está con mucho contaminante, y de hecho cuesta, por ejemplo, que pase hacia el otro lado,
pasa muy poquito, uno está diciendo que el filtro está colmatado o está ya saturado en sí. Y eso es un tema. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros también tenemos Es que... similar, profesor, disculpe, lo que ¿Mm? pasa con las aspiradoras en la casa cuando ya no están succionando nada, por ejemplo, tienen el filtro tapado entero. Sí, Yo, es lo mismo, pero yo no recomiendo las aspiradoras de filtro de papel o con filtro, eso no las recomiendo yo. Porque pasa lo siguiente, funciona todo el tiempo, llega un punto tal en que ya se satura el filtro, pero después que empieza a suceder, tú empiezas a sentir olor a polvo en el ambiente y un polvo muy fino. Entonces, las aspiradoras cuando no tienen la suficiente mantención o la mantención adecuada, en vez de estar aspirando, aspiran y empiezan a recircular aire con una cantidad de polvo. Y por si acaso. Ahora, me pueden decir, pero profe, tiene un filtro EPA. Ya, perfecto, el filtro EPA te va a absorber polvo, pero hasta un punto. Y ese satura, lo que no filtra va a seguir pasando en banda. Ahora, aquí yo recomiendo, y lo recomiendo con conocimiento de causa, son las aspiradoras que tienen sistema de filtrado de agua. Que en el fondo tú todo el contaminante o todo el polvo queda en el agua y después tú lo haces una eliminación en un baño, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las partículas se quedan retenidas ahí y luego se eliminan, pero tú no las recirculas. Y eso es bien complejo, porque cuando uno habla, por ejemplo, del concepto de ventilación, las personas piensan que es colocar un ventilador nomás, pero el ventilador recircula el aire. Cuando uno habla de ventilación así chiquillo, lo que uno tiene que siempre tener es un concepto, es bajar o disminuir la concentración de cualquier agente contaminante en el ambiente, que esta sea la más baja. Eso es lo primordial. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, pues, hay personas que quizás colocan sistemas, inventan cosas y no las prueban, y no las prueban en realidad, tú no estás garantizando que la medida de control sea eficiente. ¿Ya? Pero eso también hay que pensarlo, o sea que no todo es como uno cree y hay también que ver ciertas cosas. Ahora, con los filtros EPA, que bueno, el filtro EPA es como lo que más se ha utilizado este último tiempo en el contexto COVID, porque los filtros EPA en sí pueden filtrar partículas que son, por ejemplo, imagínate en un tamaño de un pelito, de un pelo humano, caen 20 partículas. Los filtros EPA tienen esa eficiencia que pueden absorber partículas hasta una 20ª vez el tamaño del grosor de un pelo humano. Pero los filtros EPA también vienen con distintos tipos y tienen distintas características. Por lo tanto, hay que también ver que los filtros EPA van a funcionar en ciertos contextos, en ciertas formas. Y eso es un tema. Y lo otro es la limpieza o lavado de filtros. La gente piensa que todos los filtros se pueden lavar, que todos los filtros se pueden limpiar y que tú un filtro lo puedes aspirar. Hay filtros que vienen de fábrica para eso y te dice, este filtro se puede lavar. O también te sale un folleto con las condiciones que tú tienes para el filtro o los pasos para la mantención del equipo. Pero hay filtros que, por ejemplo, si tú lo aspiras, empieza a producir este efecto. Se empieza a romper. Por lo tanto, las partículas no son retenidas, pasan en banda. O quizás si tú lavas un filtro y lo lavas pensando que es la manera más correcta, vas a adelgazar el diámetro de la tela y va a empezar a funcionar de manera poco eficiente. Entonces es un tema de eso. Por eso no hay que como tomarlo tan a la ligera. O sea, yo se los digo porque yo estaba, como yo soy alérgico a la tierra, pero al polvo muy fino, pero alérgico en mala. O sea, hay épocas del año que tengo que estar utilizando un inhalador específico que son en base a polvo y un montón de cosas. Entonces, yo he probado gran parte de los sistemas de filtrado para polvos, filtros EPA, filtros tipo EPA, filtros EPA en distintas variaciones y la aspiradora. Y al final con la que me quedo es con la aspiradora de agua y con un filtro EPA que que es como un cilindro de una marca china. Y con esos dos me mantengo a raya. Entonces, mi experiencia me dice eso. En el fondo, lo que uno puede hacer no es solamente los temas de aspirado, limpieza y filtrado de aire, sino que también, por ejemplo, el tema de la limpieza. Y eso es aplicable a cualquier rubro en el cual tú tengas agente neumoquinético. Recuerden que los agentes neumoquinéticos son los que afectan directamente a los pulmones y pueden ser polvos, gases, vapores y humos.
Y esos 4 son los que más se generan dentro del ambiente laboral. O sea, lo que es polvo, vivimos en una ciudad semidesértica. Por lo tanto, la presencia de polvo es bastante alta. Uno. Dos, la entrada de aire de la costa hacia acá. Hay lugares donde hay extracción de áridos, por ejemplo. Hay lugares donde se prepara cemento. Y también hay plantas de procesamiento mineral y plantas de generación de energía. Por lo tanto, gran parte de esos agentes contaminantes, o una porción, va a llegar acá a la zona. Por lo tanto, nosotros vamos a tener ya una situación ambiental que va también a generar ciertas como características dentro del ambiente de trabajo. No solamente en el trabajo, sino también en la vida de las personas, en el día a día. O sea, uno, por ejemplo, puede estar en la casa y uno va a colgar la ropa y si se dan cuenta, uno puede pasar un pañito o una tela en el cordel del tendedero o la soga y te aparece negro o te aparece café. No sé si a alguien le ha pasado eso. Sí, a mí, siempre cuando colgo ropa le paso un trapito. ¿Ya? Y te das cuenta que es un polvito muy fino y ese polvo en el trapito o en el papel o en la mano queda muy pegado. No sale fácilmente. Sí, es verdad. Ya. Ese polvo es tan fino de que entra, ni siquiera muchas veces se retiene por las mucosidades o por las vellosidades de la nariz, pasa directo. Entonces, hay consideraciones que uno tiene que tener. Por eso es importante siempre que cuando se hagan las mediciones de polvos y gases, se vea también las características de este, porque hay ciertas sustancias en ciertos formatos que son bien complejas. ¿Ya? Ahora, miren, si ustedes se dan cuenta acá, mira, vamos a hacer un poquito zoom en esto. Acá el trabajador tiene una careta, que es un elemento de protección personal, que para el caso de soldadura, este elemento de protección personal va a ser siempre obligatorio. Ahora, estas caretas, las más modernas, vienen con un sistema que es un lente fotocromático, que al primer pinchazo automáticamente se oscurece. Ahora, si ustedes se dan cuenta de un detalle, está la cara de la persona y está la careta. Y si se ven acá, no se ve ninguna cinta y tampoco se ve algo de como que tuviese un equipo de protección respiratoria. Razón motivo, porque si se coloca el EPP, el respirador, la máscara no le va a quedar lo más ceñida a la cara posible, sino que va a quedar levantada y le va a cambiar el ángulo de visión, por lo tanto no va a ser eficiente esa medida. Y aparte que puede entrar alguna partícula directamente. Por lo tanto, para poder hacer este trabajo complementario a esto, para que la persona pueda ver bien, tiene que tener este sistema de absorción de gases, de una forma u otra. ¿Ya? O sea, hay situaciones en que en la práctica el EPP es imposible trabajar, es imposible. Pero en otras situaciones el EPP tiene que ser complementario o definido específico para el trabajo y con una medida de control complementaria. Aunque en la práctica esto es medio de ingeniería. Ahora, pongamos en el siguiente caso hipotético. Bajo este punto de vista, si no estuviese esto, ¿qué es lo primero que ustedes hubieran hecho? Como medida de control o como aplicar medida de control. Ya, vamos a partir un poco diferente. Lo más probable es que si no tuviésemos que hacer este trabajo, yo hubiera definido algo un poco distinto. Ya. Chiquillos, ¿qué condición hay en este trabajo versus en el que estábamos mostrando recién? ¿El entorno? El entorno, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener un espacio cerrado y acá tenemos un espacio abierto. Ahora, si ustedes se fijan, bueno, acá ahí tenemos un tema también de la luz, ¿ya? Y el tipo de soldadura en realidad, que hace que se vea cómo se dispersa el humo. Y acá tenemos el humo, cómo se va generando. ¿Ya? O sea, tenemos características principales del entorno. O sea, cuando uno va a aplicar una medida de control, no es llegar y aplicarla. Yo por eso siempre he dicho, este trabajo de soldadura es un trabajo, ¿ya? O podemos definirlo como una actividad que tiene distintas tareas. Cuando vamos a definir la medida de control, nosotros tenemos que devolvernos al peligro o ver las cualidades del entorno que tenemos nosotros o sus características.
¿Por qué razón motivo? Porque esa característica nos va a decir a nosotros qué es lo que podemos hacer. Tan simple como aquello. O cuál es la medida de control que le podemos implementar. Ahora, me pueden decir, pero profe, entonces si esto no hubiese estado, yo al trabajador le pongo automáticamente un EPP para esta máscara. Ya, hay respiradores y respiradores. Yo a ustedes les he mostrado unos respiradores en el cual sobresale mucho de la cara. O sea, está la cara de la persona y aproximadamente puede llegar más o menos como a esta altura, unos 5, 6, 7 centímetros. Hay respiradores, chiquillos, específicos para estos casos, ¿ya? Y son respiradores que pueden ser respiradores monofiltro, que de un solo filtro, o unos respiradores bifiltro, pero que en el fondo es como esto. Es como que tú tuvieses, por ejemplo, una KN95, pero con 1 o 2 centímetros más. Y esa mascarilla, o esa máscara con esos tipos de filtros, tú la puedes utilizar acá. ¿Ya? Esa máscara existe, es de una marca alemana, se llama Drager. Y 3M también tiene un modelo así. Existe en el mercado, está, pero no es de fácil acceso. Y el costo es bastante elevado. En el caso de la primera marca. Ahora, yo la he utilizado y es una cosa que no tiene nombre. O sea, es una cosa espectacular. En el sentido de que son tan cómodas, están tan bien hechas que tú sientes como que no tuvieses nada puesto. Entonces son de muy buena calidad. Ahora, son bastante caras en sí. Y hay temas con aquello. Por lo tanto, yo sé que no le puedo colocar en cierto aspecto el EPP porque voy a producir una incomodidad al trabajador y le voy a regular y cortar mucho la visión. Porque esto ya está oscuro. Esto ya está oscuro. Por lo tanto, en este caso, yo no me preocupo tanto de la ventilación porque en el fondo, como estamos al aire libre, ya vamos a tener una ventilación natural y va a hacer que la cantidad que llega al trabajador sea la menos posible. Pero acá no tengo esa situación. Por lo tanto, los primeros pasos que uno tiene que hacer para aplicar medidas de control es devolverse al principio, a cuáles son las cualidades, las características del peligro, y recién ahí uno ve las medidas de control, cómo los implementa. O sea, era como, por ejemplo, cuando estamos viendo la PPT, y uno aplicaba medidas de control a estos elementos, pero ¿para qué? Para que poder regular o disminuir alguna característica o atributo del peligro cuando el trabajador interactúa mediante los riesgos. Y esto es pregunta de prueba. ¿Ya, chiquillo? Entonces, por eso es importante tomar como esa característica o ver eso. O sea, claro, yo digo el peligro, veo lo que estoy haciendo, bla, 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 pero de una forma u otra, tiene que de igual forma devolverse a esto. Porque si yo me doy cuenta en ese contexto, en el contexto 1, en este contexto, el ambiente va a ser un ambiente cerrado. Por lo tanto, ya vamos a tener una condición del ambiente de trabajo que, como al ser cerrado y no tener ventilación tan buena, por eso que tenemos un sistema específico de ventilación, de extracción de gases, tenemos que tenerlo para poder bajar la característica o la concentración ambiental. Pero en este caso, tenemos un comportamiento del GEMA diferente, porque el ambiente va a ser abierto. Chiquillo, no sé si se entiende. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ya. Ahora, o sea, de una forma u otra es lo que muchas veces a uno le cuesta como visualizar, ¿ya? O no lo ve tan sencillo. O sea, cuando uno va a aplicar medidas de control, es como caballo de carrera y ve lo más práctico y lo deja, lo implementa y después se olvida. ¿Ya? Nunca olvidarse de que yo defino un control, aplico el control, pero después tengo que ir viendo cómo funciona el control. Ahora, con lo que corresponde a esto o a concentraciones de algún agente contaminante, nosotros muchas veces vamos a estar en varias disyuntivas porque, razón motivo, las mediciones de esto a veces no son tan sencillas o nosotros no tenemos el equipo. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es asesorarnos con la mutualidad para que ellos trabajen una de las prestaciones que están obligados por ley a otorgarle a las empresas que son adherentes a ella, que es la prestación preventiva. O sea,
solicitar que te realicen las distintas mediciones de agentes físicos y químicos en el ambiente de trabajo. Entonces tú implementas los controles y después puedes solicitar para que vayan viendo cómo van avanzando trabajando las medidas de control. Ahora, si tú tienes un riesgo que es altamente crítico, no va a bastar con que la mutualidad una vez o dos veces en el año haga medición en tu ambiente de trabajo, sino que tú vas a tener que ocupar un equipo para poder medir ese parámetro y irlo controlando constantemente. Ahora les pueden decir, pero oye, ¿y eso la ley me obliga a eso? Artículo 184 del Código del Trabajo, el artículo 37.594 y el artículo 3594. En virtud de que hay que suprimir los factores de riesgo. Entonces, por eso es un tema importante, chiquillo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros empezamos a ver esto, uno dice, ah, perfecto, tenemos un sistema, un conducto, ¿ya? Y el ventilador empieza a producir un sistema forzado y hace que el aire suba, ya, pase por el filtro retenga el agente específico o el principal agente que tiene esto, y luego salga una porción de aire limpio. ¿Ya? Bueno, van a encontrar filtros de papel, filtros EPA, filtros mixtos. Mixto me refiero a que van a tener un filtro, por ejemplo, para polvo y luego un filtro también para gases, que en el fondo es una lámina o un filtro que está bañado con carbón activado, por ejemplo. ¿Ya? O a veces son unas especies como de rejillas y que están adentro lleno con carbón activado. Entonces, eso es un tema. Ahora, hay un factor que uno siempre debe estar controlando acá, y va a ser, en el fondo, la velocidad de absorción de esto. ¿Ya? Porque claro, uno dice, esto, ya tengo el sistema, pero el sistema puede fallar por dos motivos. Uno, que el filtro esté saturado, y dos, que en la práctica el flujo de absorción sea bajo, no sea el adecuado. Uno tiene dos formas de poder ver eso. Uno es midiendo en la proximidad del trabajo o lo más parecido donde está el trabajador. ¿Para qué? Para que uno pueda ver si realmente, de primera instancia, se huele, el primer indicador, que es en el fondo está viendo una cualidad del ambiente, y el segundo, verificar con equipo. Y lo otro es revisar bien la característica técnica de esto, o en el fondo, ver bien cuáles van a ser el caudal de extracción de algún agente contaminante. Y para eso, anemómetro. Con esto podemos estar verificando perfectamente si la velocidad de extracción es la adecuada. Y uno, ¿cómo lo hace? Donde está la campana, uno en el fondo deja de hacer el trabajo, o apaga, por ejemplo, algo que esté generando un vapor o un gas, apaga todo. ¿Para qué? Para que no tú coloques tu mano y este equipo, y tu mano no se dañe, el equipo tampoco, y empiezas a ver bien la velocidad o el caudal que tenga. Y este tiene que corresponder a lo que me define el fabricante. Ahora, si está presentando falla, es por eso. Puede lo más probable que sea que el filtro ya esté saturado. ¿Ya? Ahora, el filtro tiene una duración, que es lo que te dice el fabricante. Y por lo general va a ser menos. Y esto vamos a tener un tema. Ahora, si por ejemplo acá tenemos vapores ácidos o algo corrosivo que en el fondo pueda corroer el metal o corroer la piel y producir un daño, el filtro también va a durar mucho menos. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que hacer esas dos pruebas. Medir gases y ver también la velocidad de extracción, si esta disminuye. Ahora que uno puede sacar esto y lo puede estar haciendo así, puede estar viendo la medición, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, ¿se dieron cuenta que los equipos los saqué de una caja y de una bolsa? Ya, eso tiene una explicación. Estamos ya entrando a épocas más frías. Por lo tanto, los equipos estos, como tienen sensores para temperatura y humedad, lo ideal es mantenerlo lo más protegido posible para que los mismos elementos del clima, aunque estemos en un lugar cerrado y esto esté guardado, trate de producir el menor daño posible. Y el daño posible, ¿cómo se refleja en esto? En el que la medición empieza a ser incorrecta. O sea, en vez de, por ejemplo, marcarte 22 grados, te marca 20. O te marca más temperatura. O la humedad también lo empieza a marcar de manera distinta. ¿Ya? Y eso es un tema también que hay que poder considerar.
Ahora, la extracción localizada, de una forma u otra, cuenta de campanas varias para la captación del contaminante en el foco, un conducto para transportar aire con el contaminante al sitio adecuado, evitando que se desplace a la atmósfera, pero en este caso se va a desplazar o se va a difuminar a esta atmósfera, al ambiente laboral. Recuerden que las medidas de ingeniería, tú las puedes trabajar directamente acá, puedes ir trabajando en la vía ruta de exposición, la puedes también trabajar en la proximidad al trabajador. Si la trabajas sobre el trabajador no tiene lógica porque eso es un EPP, y también puedes trabajarla en el ambiente laboral, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta de lo que hemos estado hablando? Chicos, ¿No, qué pasa? ¿no? No, profe. Ya. Profe, disculpe, el último Sí. aparato que mostró era el anemómetro. Sí, Ay, 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 ay. mira, hay de varios tipos y varias calidades. A mí me gusta más este, pero me es más práctico uno amarillo chiquitito que yo tengo. El problema es que ese chiquitito funciona con una pila con la 2230, que es una pila de reloj. Sí, sí lo ubico. Y te soy bien franco, he tenido dolores de cabeza con ese equipo porque le he puesto pilas de varias marcas y las come. No sé realmente qué pasa, ¿cachai? Y bueno, hay un tema con eso. Ahora, este me costó como 12 lucas, 12, 14 mil pesos más o menos. Ahora, hay unos que son más grandes y que son más exactos. Y en el fondo, el valor que te da es más preciso. ¿Ya? Hay unos que valen, por ejemplo, de los 50.000 para arriba, ya son como los mejorcitos. Hay uno que me gusta mucho y que vale 150 y que te permite poder tener esto y colocarlo en un atril. Y lo bueno es que vienen con una conexión USB y tú puedes en el fondo captar o guardar toda la información que tú tienes acá. Ahora, esto hay que entender algo. Yo lo utilizo en dos contextos. Uno, para ver las velocidades de viento, cuando tenemos que hacer maniobras de izaje, cosas así. Y lo segundo que yo lo utilizo, o lo utilizamos cuando yo trabajaba en faena, en minería subterránea, que era para ver cómo iban siendo los caudales de ingreso de aire para el tema de la ventilación natural de la mina. Y ahí utilizamos nosotros un equipo más complejo. O sea, más que complejo, era distinto. El tamaño era mucho más grande, tenía el resultado que te daba era mucho más exacto. Entonces, era como va más, el trabajo se hacía de mejor forma, ¿ya? Ahora, en minería subterránea, cuando uno tiene que estar viendo las velocidades de viento cuando el aire entra al interior de la mina, eso se llama foro, los famosos foros. Ya, profe, disculpe, ¿Mm? es para esas maniobras de izaje, quizás para trabajo así un poco más simple el que tiene usted, podría servir, ¿cierto? Sí, Sea no, sí, económico. no, sí sirve, sí sirve, sí. Lo que pasa es que lo que uno le preocupa cuando uno hace maniobras de izaje, chicos, pregunta técnica, estoy como medio embolado con eso. Nosotros alguna vez hemos trabajado el tema de las maniobras de izaje, esas cosas así, eso como orejo crítico, ¿lo hemos conversado alguna vez? O sea, yo lo que recuerdo incluso del año pasado que lo hemos conversado puntual, Puntual. claro, así como en qué consiste un poco, pero no al detalle, no lo recuerdo yo al menos, quizás los compañeros, pero yo no. No, tampoco. ¿Tampoco? No. Ya, mire, hagamos algo. Lo que pasa es que eso no está dentro del programa de riesgos críticos. Pero, ¿podemos hacer más adelante un taller de eso? Sí. Sí, Problema. ¿Ya? bienvenido sea. Sí. ¿Saben por qué, chiquillos, se lo explico? Y explico algo bien puntual. Mira. Si tú te das cuenta, Rodrigo, de hecho vamos a dejar de compartir un poquito pantalla. Ya. Este es uno y este es otro. Porque este agrada mucho, y ojo, este lo compran mucho, más de lo que ustedes piensan. De hecho, en Mercado Libre este dura un par de meses y se agota. De hecho, yo lo compré por esa aplicación. No es que le haga propaganda, pero ahí está. Y claro, porque esto, si tú te das cuenta, es súper pequeño, cabe en todas partes. Ahora, por lo general, estos te miden temperatura y velocidad de viento. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante tener esto cuando uno está haciendo maniobras de izaje? Por las velocidades. O sea, no es lo mismo estar moviendo, por ejemplo, una caja de 50 por 50 centímetros de un punto a otro, versus estar moviendo un container de un punto a otro.
¿ya? Y en este caso, cuando va el brazo moviéndose, hay que utilizar, por ejemplo, unos vientos para ir guiando la carga, para que ésta se vaya moviendo. Y en ese caso, uno tiene que estar viendo bien las velocidades de viento. Primero que todo, una cosa es la velocidad o la intensidad del viento, uno, y segundo es el tipo de viento. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo ruido, que veíamos lo estable, fluctuante, impulsivo? Sí. Sí, ¿Sí? Ya. Con el viento pasa algo similar. Tenemos un viento estable, ya que se va a mover en un rango, uno fluctuante, que va a empezar un poquito más, y tenemos lo impulsivo. Lo impulsivo uno los toma como ráfagas. Ya, cuando las ráfagas van superando, por ejemplo, los 20 kilómetros por hora para arriba, tú en la práctica los trabajos de izaje los eliminas, los haces cero, no puedes manipular nada. Bajo 20 se puede hacer un izaje, y si mi memoria no falla, que yo tengo un tema que no me acuerdo el valor exacto, que se puede, hasta qué velocidad de viento tú puedes hacerlo con vientos. O sea, en el fondo la carga se coloca, se le amarran pitas en la parte interior, y a cierta distancia el trabajador, no directamente bajo la carga, sino con un ángulo, ya se va guiando la carga cuando se va moviendo. Pero para eso uno tiene el control constante de esto, de viento, con lo que es con esto en realidad. Y lo que uno hace, por ejemplo, lo coloca a una altura. Ahora, tú vas aumentando o subiendo una altura, la velocidad de viento tiende a ser muy cambiante, varía mucho. Y también las horas del día. Acá en Vallenar ustedes se han dado cuenta que como hasta las 11:30, 12, el viento es bien calmo, es bien bajo, sí, y cambia en la tarde. en la tarde. Sí, Ya. Por lo tanto, si nosotros tenemos que hacer maniobras de izaje, ¿a qué hora del día lo haríamos? en la mañana. En la mañana. Mediodía más o menos, ¿no? Hasta el mediodía. Ya. ¿Haríamos maniobra de izaje en la noche? No. No. O sea, tratemos siempre de hacer maniobras críticas con luz natural. Y eso aplica para todo. La única maniobra crítica que a veces no vamos a poder hacer con luz natural, porque da lo mismo, es trabajo en espacios confinados. Porque de una forma u otra igual tienes que tener que colocar luz externa. Ahora, por lo general se colocan esos focos halógenos grandes. Y esos focos halógenos, cuando ya pasa unos 10-15 minutos, empieza a aumentar la temperatura interna en el lugar de trabajo. Y eso va a ser variable la cantidad porque va a depender de cuánta luz esté puesta. ¿Por qué la cosa mención? Porque dentro de las medidas de control para el trabajo en espacios confinados, por ejemplo, está también limitada los tiempos de exposición en función de eso, de las temperaturas, para no producir deshidratación en las personas. Chiquillos, entonces en un par de semanas más, déjenme preparar bien el taller y vamos a hacer un taller de trabajo en altura. O sea, perdón, de maniobras de izaje. Pero vamos a trabajar vamos a trabajar con dos equipos, con un camión pluma, ¿ya? Y con un camión grúa. Vamos a trabajar en varios aspectos. Vamos a ver los tipos de equipo, las características, las medidas de control, ¿ya? Y vamos a trabajar el tema de las velocidades de viento, para poder trabajar bien eso. Y lo otro, el tema de los riggers, que en el fondo el rigger va a ser los ojos de la persona que le va a decir al operador qué cosas, qué maniobras hacer. Tiene un lenguaje básicamente de señas, ¿ya? Para poder trabajar bien aquello. Entonces, ¿qué vamos a poner? Chiquillos, miren, en la unidad 4 tenemos que ver trabajo en altura, así que ahí podemos también trabajar eso, ¿ya? Para poder trabajarlo de manera más holgadita. Ahora, el separador, chiquillo, va a estar en la sección para poder separar, recogiendo en el fondo el contaminante del aire, ¿ya? Y así cuando tengamos el ventilador, el aire con contaminante, el contaminante se retiene y acá pasa una cantidad de aire limpio. Ahora, hay que ser bien concreto y bien sincero. No es que, por un caso, tenga 10 unidades de contaminante el aire pasa por acá y va a salir un aire con 0 unidades de contaminante. O sea, va a quedar siempre un remanente, una cantidad en el ambiente de trabajo, producto de que la absorción o la eficiencia de los filtros no es del 100%. Te lo va a decir que es de 99, de 97,90. Y con el tiempo y el uso del filtro va bajando. Eso no te voy a mentir con aquello. O sea, los filtros van a tener duraciones que van a depender directamente del volumen de aire contaminante. Y ustedes me pueden decir, profe, entonces el mismo parámetro que uno utiliza
cuando para poder cambiar los filtros de respirador, sí, es lo mismo. Si son filtros en el fondo. ¿Ya? Y eso hay que tomarlo también bien en cuenta. Ahora, las condiciones ambientales como humedad y temperatura ayudan mucho a que el filtro tenga más o menos duración. A mí la situación que siempre me preocupa con el tema de los filtros es la humedad. Porque, ¿qué pasa? El filtro de polvo es una tela y son fibras en el fondo. Y esas fibras con la humedad van a tener cambios. Se van a alterar, no van a tener un funcionamiento muy correcto para poder también trabajar esa perspectiva. Ahora, en el medio, chiquillos. Nosotros de una forma u otra, cuando estamos trabajando con gases y en mi medida de ingeniería, siempre vamos a trabajar la fuente, porque es lo principal para poder captar los gases. En el caso si tenemos, por ejemplo, ruido o tenemos un motor, de una forma u otra vamos a trabajar directamente la fuente y después vamos a ir trabajando ciertos elementos en el camino o en la vía de transmisión o en el trayecto y en el trabajador, ¿ya? Ahora, siempre recordar lo siguiente, que yo no puedo aplicar medidas de ingeniería que en la práctica me van a estar generando riesgos adquiridos o me van a estar generando más situaciones de riesgo. Eso, chiquillo, nunca debe hacerse. Y eso también va a ser pregunta de prueba. Para que lo tomen bien claro. Ahora, en el medio, de una forma u otra, hay que tener sistemas de alarma. O sea, yo estoy trabajando con gases, tengo una extracción localizada. Sin embargo, debo tener un sistema en el cual a mí me alerte de que hay una concentración del ambiente que está aumentando y que el sistema no está funcionando. Y eso es una alarma. Es muy similar cuando uno, por ejemplo, instala una alarma de incendio, que en la práctica va a detectar o humo o presencia de calor o temperatura, ¿ya? Y va en el fondo a avisar que algo está pasando. Ahora, las alarmas, de una forma u otra, hay que también entenderlas de que se tienen que colocar a una distancia tal de la persona. O sea, que yo no necesariamente que la esté viendo, pero sí puedo percibirla. Eso es lo importante, ¿ya? Ahora, siempre también pensar en personas que puedan tener discapacidades auditivas, ¿ya? O sea, ahí tenemos también un desafío, que no necesariamente se están acomodando todas las medidas de control pensando en personas que tengan características o cualidades diferentes, ¿ya? Por lo tanto, las alarmas, en ese sentido, podemos también hacerlas visuales, no solamente auditivas, ¿ya? Ahora, en caso de que se superen determinados niveles de concentración de contaminantes en el ambiente de trabajo, pueden ser muy útiles en zonas próximas al foco emisor o donde por diferencias de temperaturas puede acumularse un contaminante químico. Cuando tenemos temperaturas frías y alta humedad, temperaturas frías me refiero entre 10 y 20 grados, los vapores y los gases ácidos tienden a permanecer más en el ambiente de trabajo, ¿ya? Cuando tenemos ese contexto o esa característica, la velocidad o el caudal de extracción del sistema de extracción tiene que ser mayor para poder compensar esa permanencia en el tiempo, en el tiempo y en el lugar de trabajo, para poder también verlo de esa forma. Limpieza, que en sí la limpieza, chiquillo, no es una medida de control de ingeniería, pero sin embargo debe tenerse asociado siempre a un plan de mantenimiento de las distintas medidas de ingeniería. Claro, si tengo un sistema de extracción, independiente de que yo retire o saque los filtros, también debo colocar un sistema que me permita poder limpiar donde está, limpiar el sistema de captación, la campana, a retirar el filtro, poder limpiar toda la sección completa, retirar cierta cantidad de contaminante que puede no sea absorbido por el filtro, ¿ya? Y también lo que corresponde a lo que es la limpieza del lugar de trabajo. Eso, chicos, también hay que siempre considerarlo. Ahora, no es una medida de ingeniería en sí, lo que es limpieza pasa a ser una medida administrativa, pero sin embargo tiene que tenerse asociado a qué cosa, a el correcto funcionamiento de una medida de ingeniería, ¿ya? Eso para que también lo podamos tener bien claro. Ahora, por ejemplo, no se puede lograr un buen control de los contaminantes si la limpieza y el mantenimiento no son adecuados. Ahí tenemos un tema, o sea, no esperemos de que la medida de ingeniería o los EPP funcionen solo de manera mágica, ¿ya? Sino que van a funcionar en un conjunto, ¿ya? Hay un concepto que se llama sinergia, independiente de la banda de rock chilena, pero que la sinergia dice que 2 más 2 no es 4, puede ser 5. La sinergia, desde el punto de vista de la seguridad, yo vengo a decirle como que implemento un control, 2 controles, 3 controles, y el resultado que va a tener va a ser
evitar un accidente o bajar tanto una concentración de que el accidente se disminuya la probabilidad. Y es el sentido de las medidas de control, que nosotros disminuyamos la probabilidad lo más bajo posible y que la consecuencia sea la menor posible. ¿Ya? Ahora, independiente de esa forma de pensar que puedo tener yo, con sustancias químicas hay que trabajar medidas de control en todo este aspecto completo, pero completo, desde la fuente, la vía, el ambiente laboral y la persona. Y se lo digo, chiquillos, así de claro y tajante. Ya, con productos químicos no hay que escatimar ninguna medida de control, ninguna, ¿ya? El no implementar un control adecuado, el no querer implementar los controles porque te da lata o te da flojera hacerlo, porque eso es lo que muchas veces el trabajador dice que no le gusta, porque le aburre, le incomoda, etc. No trabajar un control en un 100% o desviar, aunque sea un poquito un control, puede generar efectos bastante nocivos en las personas. O sea, hay cánceres estomacales, problemas de úlcera estomacal, por ejemplo, problemas también asociados a la pérdida del gusto y del olfato, ¿ya? Por no utilizar medidas de control como corresponde. Y eso, chiquillos, se lo digo bien claro, o sea, no hay que escatimar. Y lo otro, hay que explicarle al trabajador que cuando está expuesto a productos químicos, la dieta que él también tiene que tener tiene que ser lo más rica en fibra, y en verduras y en agua. Y en productos que el cuerpo, cuando pasan por el cuerpo, ayudan a eliminar ciertas sustancias. Y lo otro importante es que nunca, o evitar lo más posible, la sobreexposición a los agentes. Ya, o sea, tratar de que la exposición a agentes críticos sea lo que estipule la jornada de trabajo, las 45 semanas o el sistema de turno. ¿Pero para qué? Para que el tiempo de reposo, el cuerpo pueda hacer la autorreparación, ¿ya? Porque el daño, ¿cuándo empieza a haber daño en el cuerpo en sí? Cuando ya la reparación del cuerpo no es eficiente y no empieza a eliminar los distintos elementos y empieza a acumular los elementos en el cuerpo. Y ahí tenemos un tema chiquillo. Por eso es que las medidas de control, aunque tengamos definidas claramente, puntuales y específicas, deben también tener contexto y deben también empezar a funcionar en paralelo. Bueno, ventilación general tiene como objetivo el mantenimiento de la pureza y de unas condiciones prescritas en el aire de un local. En otras palabras, mantener la temperatura, velocidad de aire y nivel de impureza dentro de los límites admisibles para preservar la salud laboral. El evasiado se extrae del local mediante la introducción de aire al exterior para reemplazarlo. Y se llama ventilación general mecánica cuando las renovaciones se llevan a cabo mediante ventiladores, ¿ya? Ahora, lo principal, por ejemplo, es preocuparnos de un concepto que se llama renovación de aire, ¿ya? Que en el fondo puede ser algo muy similar a esto. El mismo 594, no me acuerdo específicamente el artículo, chiquillos, porque 594 no me lo puedo aprender de memoria, aunque lo llevo trabajando el 2005, no me lo puedo aprender todavía de memoria. Hay una parte que hace referencia a la presencia de sustancias tóxicas, por ejemplo, algún ácido, algún arsénico, o un mercurio, por ejemplo, que son sustancias que en muy bajas cantidades producen daños bastante complejos. O sea que las LD, las dosis letales, son bastante chicas. Más cercana a cero, produce un efecto mayor. Ya. Cuando tenemos ese contexto, el 594 me habla, y aquí estoy hablando de memoria, y me puedo equivocar, lo más probable, es que en el ambiente de trabajo debe haber por lo menos en una hora 12 renovaciones completas de aire. O sea que en una hora el aire del lugar completo debe renovarse a lo menos 12 veces. O sea, una vez aire sucio, aire limpio. ¿Ya? Y ese es el concepto que tiene 594. O sea, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que empieza a aparecer un concepto que es el caudal. Y el caudal va a ser siempre unidad de medida al cubo dividido en unidad de tiempo. Puede ser metros cúbicos hora. Entonces, hay un tema ahí. Lo único que uno debe hacer en primera instancia es poder medir el espacio físico. O sea, por ejemplo, el largo, el ancho y el alto. Y ahí va a tener una unidad cúbica. Por ejemplo, en este caso, van a ser, por ejemplo, 8 metros cúbicos. Bueno, en esta pieza deben ser más o menos como 8, 9, no, a ver, 2 por 2, 4, algo así.
más o menos como entre 8 y 10 metros cúbicos. Por lo tanto, uno tiene que ponerse a pensar, ok, si tengo 10 metros cúbicos, debo colocar un sistema tal de que en una hora pueda por lo menos sacar 120 metros cúbicos de aire e ingresar 120 metros cúbicos de aire. Ese es el concepto. ¿Ya? De ahí hay varios tipos de aparatos que dentro de las características técnicas te dice cuánta es la cantidad de aire que puedes sacar por hora, o en el fondo el caudal de extracción. Y ahí tenemos temas con eso, porque se van a dar cuenta que es como algo bien paradójico, porque yo tengo que, por ejemplo, inyectar aire limpio. Pero la pregunta mía es, entonces, antes de inyectar aire limpio, tengo que poner un sistema de filtro, porque lo más probable es que se coloque a nivel de piso, por ejemplo, y entre aire y puede entrar también con contaminantes. Entonces, hay que ponerse como a analizar bien caso a caso y ver ciertos criterios a aplicar para que esto en el fondo funcione de la mejor forma, de la mejor manera. Eso hay que tomarlo también en cuenta. Ahora, la ventilación general, chiquillos, también tiene este objetivo, que es mantener la temperatura. O sea, la temperatura ideal en un ambiente de trabajo para que uno pueda estar trabajando cómodo, sin transpirar en exceso, ¿ya? Y que se puedan mantener estas condiciones no debe ser superior a los 22-24 grados Celsius. ¿Ya? Y eso también aplica para lo que es maquinaria pesada, que al interior de la maquinaria pesada no sobrepasar esta temperatura. ¿Para qué? Para que en el fondo no haya un daño mayor en las personas. ¿Ya? Y eso vamos a tener también que tomarlo en cuenta. Bueno, el contaminante puede propagarse por todo el recinto, siendo la emisión del aire exterior la dilución de las impurezas hasta la concentración máxima admisible. Ahora, siempre uno tiene que ir jugando. ¿En qué sentido? Yo sé que para un contaminante tengo una concentración máxima para él. Por lo tanto, al ir colocando distintos sistemas de extracción, uno tiene que ir viendo en varias horas del día, independiente del tipo límite que uno quiere evaluar, ¿ya? Viendo las concentraciones puntuales. Entonces ahí podemos, por ejemplo, trabajar con el LPA, el límite ponderado absoluto, que en el fondo te va a dar una medición instantánea. Y tratar de que ese límite no sea sobrepasado. Pero para eso uno tiene que ir midiendo, ir viendo cómo se va comportando el agente en el medio. Y esa es la mejor forma de poder ir comprobando y manteniendo el cumplimiento de lo que nos define el 594. ¿Ya? Ahora, motivo, razón, porque a ti, por ejemplo, te pueden hacer una inspección, pueden hacer una revisión, ¿ya? Si hay, por ejemplo, alguna denuncia de incumplimiento de las condiciones de trabajo, puede ir, por ejemplo, salud, puede ver bien eso, puede después llevar equipo y hacer las mediciones, ¿ya? Y comprobar realmente si esa es la situación que se está denunciando, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, no olvidar que tenemos la mutualidad, que la mutualidad nos asesora, se paga por la prestación, en el fondo, mediante la cotización básica y la diferenciada. Eso tiene un tema, y la mutualidad tiene que hacer ese trabajo. Recuerden que las mutualidades también son fiscalizadas, ¿ya? Y siempre, chiquillos, ayudan. No hay que quitar ese mal concepto o un concepto errado que tienen algunas empresas de que la mutualidad está para castigar, ¿no? Al contrario, las mutualidades están hechas para prestar ayuda. Y ayudan bastante, chiquillos. O sea, no hay que mirarla de una manera incorrecta. O sea, hacen su pega en realidad. Lo otro importante, chiquillos, también a considerar es la figura de la prescripción, que en el fondo tiene mutualidad te va a decir tienes que hacer esto, 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 y te lo prescribe en un documento, y esa prescripción pasa a ser una obligación legal. ¿Ya? Cuando ocurre un accidente fatal o grave, independiente del tipo, al lo que sí te van a pedir es la copia de la prescripción que te ha hecho la mutualidad en relación a tus trabajos. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta, más las evidencias de que tú implementaste dichas medidas de control. Bueno, ahora, en sí, chiquillos, la ventilación general también yo la puedo definir o la puedo explicar como que es un refuerzo de lo que yo puedo tener cuando tengo un caso particular. O sea, si esa medida de control no es eficiente y tenemos un riesgo residual, quizás al trabajo le pongo el EPP, pero también puede ayudar a que en el ambiente de trabajo esa concentración baje lo más posible. Y también tratando de ayudar a mantener la temperatura y humedad adecuada en el lugar de trabajo. La concepción de una instalación de ventilación general mecánica contiene una gran parte del empirismo de intuición, sin embargo, se pueden usar los siguientes principios, ¿ya? O sea, acá cuando uno dice intuición, uno también aplica un poco lógica, sentido común,
¿ya? Pero también después empiezan a haber procesos de ensayo y error. O sea, hagamos esto, ya, y si funciona, ok, sigamos haciéndolo, pero si falló, vemos en qué falló y lo mejoramos, ¿ya? Esos son procesos iterativos. ¿Cómo nosotros lo vemos en higiene industrial? Implementamos un control, reevaluamos. Implementamos un control, reevaluamos. Para ir viendo si va funcionando y si ya funciona bien, cómo va manteniéndose en el tiempo. Es el único concepto, chiquillos, que nosotros tenemos que ir haciendo en la práctica. Bueno, aplicarlo a contaminantes de baja toxicidad, de rápida difusión, de pequeños flujos de emisión y siempre que el personal esté lejos de los focos emisivos. O sea, claro, si yo tengo un contaminante, es lógico que voy a tener la captación directa, pero la ventilación general tiene que también cumplir con esas características. Bueno, forzar el flujo de aire de zonas limpias a las zonas contaminadas, intentar hacer el máximo, pasar el máximo de aire por las zonas polutadas, por las zonas contaminadas, evitar zonas de flujo muerto, que en el fondo no, tener zonas que no pase aire, crear ese estanque, ¿ya? Y eso no es lo recomendable. Ahora, evitar también corrientes de aire. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno quiere hacer ventilaciones, muchas empresas también trabajan con lo que es aire acondicionado. Y lo que es en verano, los aire acondicionados los forzan mucho y trabajan con flujos máximos. Y después hay problemas de salud también derivados por aquello. Los resfríos y gripe de verano. Bueno, utilizar extracción mecánica y entrada natural. O sea, entrada natural, ¿qué significa? Yo tengo un sistema que en el fondo es una ventana. Y por esa ventana ingresa aire limpio de manera natural. ¿Y para qué? Para que yo después, si tengo un sistema de extracción general forzado, voy a estar forzando el ingreso de aire. O sea, sistema de extracción, una habitación, entrada de aire, esto empieza a hacer que circule. Y lo que uno hace para verificar si eso está funcionando bien es esto. Estos chiquillos son súper sensibles, o sea, de hecho basta con un simple soplado de uno y funciona. ¿Ya? O sea, uno, por ejemplo, lo puede colocar en un sistema de extracción, un sistema de inyección de aire, para poder también tomarlo en cuenta. Y en el trabajador. Bueno, lo que es en el trabajador, chiquillo, y lo que son las medidas más concretas, lo vamos a ir trabajando más adelante en la próxima unidad, ¿ya? Que vamos a trabajar elementos o medidas de control de PP y medidas administrativas. Bueno, y vamos a revisar los de PP, distintos tipos de PP, cuáles sí, cuáles no, cuáles son las consideraciones, qué es lo que nos dice la ley, por ejemplo, con respecto a aquello, el tema de las capacitaciones, registro, cómo yo registro eso, qué pasa, por ejemplo, cuando los compro, cómo yo defino o cómo yo compro que están certificados. Vamos a ver, en el fondo vamos a trabajar eso, pero del ámbito más práctico, ¿ya? Porque el EPP, como tiene un alto uso, ¿ya? Y hay casos que se justifica utilizarlo sí o sí, uno tiene que tener control de aquello. O sea, incluso muchas veces yo prefería ver si yo mantener el control en bodega de los EPP. ¿Ya? Para ahí uno mismo en el fondo trataba de vigilar y ver las cantidades mínimas de EPP que tenía que tener para ir, ¿cómo se llama?, trabajando y no quedarte sin un elemento de protección personal. En el fondo eso es un tema importante. Por ejemplo, chiquillos, miren, acá tenemos otro sistema más de extracciones. En el fondo acá tenemos una bomba, un sistema de captación, que automáticamente empieza a captar todo lo que puede estar en el fondo también generando. Miren, acá tengo un caso bien particular que lo encontré bien interesante. Vamos a ver primero este. Trabajo en caliente. ¿Ya? Eso, bueno, tenemos que empezar a trabajar ya en la próxima unidad en riesgos críticos. Que vamos a trabajar foco y explosión y la parte eléctrica. Pero pregunta, chiquillos, ¿ahí yo puedo aplicar alguna medida de ingeniería? No, ¿Están seguros? es que en la fuente encuentro, si aplicaba una medida de ingeniería en la fuente, encuentro que parecido al ejemplo que yo ocupaba usted anterior, ¿Ya? podía generar el problema del calor, ¿o no? Sí. Pero, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, acá de una forma u otra decimos prevenir, bueno, primero que todo, por el tipo de trabajo, se dan cuenta, hay ropa que no, primero que todo hay ropa que no es adecuada. Vamos a partir por eso. Tiene chispa. ¿Y esto puede combustionarse? Sí, lo puede Sí, hacer. Entonces, en este caso, lo que debes hacer uno es tratar de focalizar o evitar que esto salga proyectado.
Y en ese caso podemos colocar barreras. ¿Ya? Bueno, en la práctica lo que habría que hacer en este caso puntual es definir bien las características, ver bien el tipo de trabajo y en función de eso definir las medidas de control. Que eso en el fondo sería lo más correcto de poder ver. Ahora mire, vamos a ver un caso de que algo que a mí me dejó bastante, me llamó mucho la atención. ¿Están viendo, chiquillos, esa hermosura? Sí, ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, acá hay algo como que no cuadra. O sea, yo nunca había visto que colocaran. no tiene base en el suelo. Claro, porque, bueno, mire, empecemos a ver bien esto. Si se dan cuenta, acá tenemos una escalera. Por lo tanto, va a ser un poco complejo de poder colocar un sistema de andamios acá, porque en el fondo los andamios tienen que tener sí o sí en su base una superficie plana para tú ir pudiendo armar los cuerpos de andamio. Eso no se discute. Pero fíjense, yo no sé si esto es como ingenio o que el chileno puede hacer todo, porque esto es una imagen chilena. Pero fíjense en esto. Entonces, y esto es más hermoso aún, porque tiene más... Se apoya en una sección del muro, o una sección donde termina la escalera, y esa plataforma, y para poder compensar esto, colocan este sistema de cuadras. Bueno, y están colocando con unos pernos a la estructura, etcétera, ¿ya? Pero la pregunta mía, yo puedo haber utilizado, a ver, primero que todo, ¿por qué creen ustedes, chiquillos, que utilizaron esta medida de control? ¿Qué? Porque no hay una superficie plana ¿Ya? ¿O por flojera o por no gastar plata? y por no gastar plata. ¿Ya? Porque en la práctica que hubiese sido lo más adecuado, porque claro, tú tienes que pintar el techo de una forma u otra, tienes que hacerlo. Pero, ¿qué equipo hubiéramos utilizado nosotros para hacer aquello? Trabajar con acné. No alza No, hombre. no alza hombre. Ya. Yo, Profe, ¿el yo, alza hombre con el ya. acné es diferente? Vamos primero a explicar por qué arnés no. Ya, Vamos a partir por eso. Ya. Arnés no es por qué, porque la pregunta mía es ¿dónde yo me engancho? ¿Dónde coloco el punto de anclaje para yo poder colocar la cola de vida y poder colocarla en mi arnés? ¿Dónde? No hay dónde. No hay dónde. No existe. ¿Ya? Porque uno dice, pero profe le pone color, pues si en el fondo acá tenemos una barra de acero y yo me cuelgo acá nomás, pues, y listo, me cuelgo acá nomás. Ya, eso no se puede hacer porque primero que todo, si tú vas a utilizar un punto de anclaje provisorio, que tú lo puedes colocar y sacar en cualquier momento, en cualquier lugar, el lugar donde tú lo coloques debe cumplir con ciertas características técnicas, y tú eso debes verificarlo con una memoria técnica. Por lo tanto, no tengo eso. Uno. Dos, ya esto de frentón, esto no se puede hacer, o sea, esto ya es una aberración. O sea, vamos a partir de esa base, es una aberración. Por lógica, esto no debiese ni siquiera pensarse hacerse. Ahora, vamos a ver bien el tema del alza hombre, porque ahí también hay varios puntos de discusión con respecto a eso. Ya. Acá tenemos uno que, bueno, alza hombre o Manlift, ¿ya? Y esta es una de las marcas bien popular y conocidas ahora último. Ahora último llegó una cantidad de equipos bastante antiguamente, chiquillos, comprar una moderno. maquineta, no tanto moderno, lo que pasa es que ahora el acceso es más fácil, mucho más fácil. Así. O sea, antes, un año atrás, comprarte una máquina eran 150 o 200 millones de pesos. Ahora te puedes comprar una máquina por la mitad de precio, incluso mucho menos, 60 paros, 70 paros. Ahora lo que tú pagas es proporcional a lo que dura. Ahora, mire, si ustedes se dan cuenta, acá tengo una persona, tiene el arnés correctamente puesto, porque de hecho lo tiene tan bien puesto, que es como que la persona se mantiene recta, y en ningún momento uno ve un cambio postural. Pero acá viene un tema. La baranda está sobre la parte media de la persona. Recuerden que si está bajo la parte media, vamos a tener un efecto palanca. Si tenemos sobre esta parte media, la persona no va a caer.
Pero la pregunta mía, ¿está bien correcto cómo tiene en este caso la cinta de seguridad? Porque no es una cola en sí, pero no es tubular, no es de perlón. Al parecer no, yo creo. No, No debería ser al lado contrario. ni siquiera eso. Esto es justo de Atrás, anclaje. arriba. No, es que mira, lo que pasa es que mira, veamos la siguiente perspectiva. Debes ser atrás. Pero fíjate que el punto de anclaje está está prácticamente a la altura un poquito bajo de la rodilla. Y el punto de anclaje siempre debe ser superior al punto de conexión de tu arnés con tu cuerpo. Porque si se hace bajo este punto y la persona cae, por lo tanto, la pregunta mía, ¿es válido utilizar un arnés bajo estas características? No, No. No debiese. No debiese. Ahora, primera precaución, y acá de hecho si ustedes se dan cuenta, este equipo tiene un fallo. ¿Cuál sería? ¿Tiene cuña? No tiene. No tiene cuña. Incluso antes de fijarte en la cuña, primera regla básica, superficie. Tiene que ser 0 o 180 grados. Primera cosa, este tipo de equipo no se recomienda utilizarlo con alguna pendiente, sino que sea la superficie plana. No tiene discusión. Y de igual forma puede haber, por ejemplo, algún sistema en el sistema de frenado, un fallo en el sistema de freno, y debe colocarse siempre una cuña. Ya. Segundo, estos equipos vienen con un sistema de que si detecta una pérdida de presión se bloquea, pero aún así también eso puede fallar. ¿Ya? Por lo tanto, uno que también recomienda es qué masa o qué peso, mejor dicho, puede soportar esto. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos algo. 500 libras. Una libra son 450 gramos. 100 libras son 45 kilos. Y 45 por 5 serían así como 420, serían así como máximo que esto puede soportar 250 kilos. O sea, lo que uno en el fondo dice es que yo no puedo utilizar esto para pesos mayores a esto, porque en el fondo va a tener un problema de una caída. Ahora, este equipo es lo más adecuado ¿para qué? Para poder hacer algo como esto. Ahora, ¿cuál es el fallo o cuál sería una causa raíz de esto? que tuvieran problemas legales, No, la pregunta es distinta. ¿Cuál es la causa de que la empresa se origine esto? una irresponsabilidad. ¿Que las medidas de ingeniería no están bien implementadas? ¿O ¿Ya? en este caso bien analizadas? O sea, no se identificó el peligro en primera instancia. Yo veo eso, que hay un tema de problema de identificación de peligro, uno. Pero dos, veamos algo. Están los actos y condiciones subestándar. Subestándar, claro. Están los actos y condiciones inseguras. Y recuerda que los actos explican por qué la persona comete condiciones subestándar, o actos subestándar, perdón, y las condiciones es porque la organización genera cosas así. Entonces acá hay un tema de, primero que todo, identificación de peligro, que no se hizo correctamente, no se aplicaron, no se vio bien el riesgo y todo lo demás. Y lo otro, de que ¿qué pasa en la organización que permite que esto ocurra? Ese es el punto. Falta de compromiso. No, o sea, yo veo varias cuestiones. Yo lo que veo que la pega hay que hacerla sí o sí, es problema tuyo, tú ves cómo lo haces. Eso es para mí lo que yo estoy viendo. Porque esto no tiene lógica. Para nada. ¿Ya? Ahora, yo sé que esto es un caso, pero cosas sí pueden ver. Profe, ¿Mm? en el caso que la empresa no cumpliera con la facilidad de tener ese tipo de máquinas, ¿Mm? si ya al momento de no tenerla y necesitan trabajar en esa área que esté mostrando la imagen, ¿a qué podrían recurrir? Es que tienen que tener, es que no hay otra forma.
No hay otra forma porque, mira, fíjate, yo acá tengo una escalera, de acá se ve la parte de acá de la escalera. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más probable, y si tú te das cuenta acá, esto es un piso, y no tiene que tener una altura mayor de 2 a 3 metros. Por lo tanto, Mm, tampoco yo en esta sección de acá puedo poner una máquina o un alzahombre, porque no tengo el espacio físico, no existe. mm. Ese es el punto. Ahora, lo más adecuado hubiera sido, bueno, esto parece que es losa también. Claro, esto es cemento. Sí, de hecho esto es cemento. Entonces, hubiera sido distinto que hubiera sido otro material que se hubiese colocado dispuesto ya, terminado, listo. Y si no evitamos esto. Pero esto es Porque al concreto. parecer la losa es como que se quebrajea muy luego, ¿o no? Mira, la que una losa se resquebraje va a depender de varios factores. Por ejemplo, puede Mm. ser uno el tiempo de secado que tuvo. Ah, ya, ¿Ya? profe. Los cementos y los concretos, por lo general, se le echan algunos elementos que son acelerantes de secado. Em, Hay unos que vienen en formato polvo y unos que vienen en formato líquido, que son como unas latitas así, que tiene como un tubito así. Y esos son altamente inflamables. Y eso se le coloca al concreto para reducir el tiempo de secado. Uno. Hay otras cosas también que utilizan, que por ejemplo colocan focos halógenos, eso que igual generan temperatura. ¿Para qué? Mm. Para poder también acelerar el secado. ¿Ya? Y eso a veces también produce de que se resquebraje. Ahora, ustedes se dan cuenta que esto está lleno de perforaciones. Sí. Ya, para poder hacer esto, primero colocan unas placas de acero. Y esas placas tienen que fijar la una a la otra. Se fijan en un sistema específico. Y luego tú inyectas el concreto. Pero resulta que el concreto va a quedar después fijo. O sea, va a quedar la lámina, la placa de acero. En este caso, el moldaje. Luego tú tienes que retirar el moldaje. Por eso que lo que tú ves acá en el fondo son los pernos que tenían moldaje de su estructura, para poder afirmarse a las paredes en sí. O sea, en el fondo formar el muro de estructura y luego puede pasar el concreto. Por eso tiene este acabado. Y ahora también va a depender del desmoldante que le colocaron. Porque cuando tú colocas los montajes o las molduras, le echas después dentro como una especie como de líquido, como una grasa, como un aceite. Entonces, para cuando esto se seque, se puede desmoldar fácilmente. Entonces, ustedes se dan cuenta, esto no tiene, de hecho, no se ve en grieta, no se ve daño, nada en el cemento, porque el desmontaje fue correcto, en el fondo. ¿Ya? O sea, chicos, el punto de esto es mostrarle a ustedes de que uno tiene que igual analizar distintas situaciones, distintos casos, para ir viendo cuáles serían como las medidas de control más adecuadas. Por ejemplo, acá tenemos esto. Ya. Consulta, chiquillo, ¿esto yo puedo tipificarlo como un espacio confinado o un espacio reducido? Un reducido, encuentro ¿Paso yo. reducido? Sí. Espacio reducido, ¿ya? Y los otros, fíjense, acá están haciendo un corte, pero yo veo que la persona está de acá hacia arriba y de arriba hacia abajo veo que también está cortando a alguien. Por lo tanto, estamos teniendo trabajos cruzados. O sea, tengo una superficie de trabajo, pero tengo una persona acá y tengo una persona acá. Esos son trabajos cruzados, que en el fondo lo que yo hago acá no va a afectar a la persona porque está al lado contrario. Sin embargo, fíjense en esto. El equipo de soldadura está acá y lo que son las llamas están cayendo hacia el lado de acá. Y pueden derretir el cable que está ahí. Y puede ocurrir un incendio, puede ocurrir un accidente, por ejemplo. Mm. ¿Ya? O sea, están haciendo bien el trabajo hasta un punto sí, pero hasta un punto también está incorrecto porque no están haciendo una evaluación de riesgo en el fondo, cómo yo posiciono los distintos equipos y herramientas. Por eso cuando uno ve el concepto GEMA, acá las herramientas o equipo o herramientas, también pueden generar un accidente. Pero cuando tú estás haciendo un trabajo que lo ejecuta la gente y no tomas ciertas medidas de control. ¿Ya? O sea, hay situaciones que nos llevan a esto. Chicos, si se dan cuenta, esto es la materia de la prueba, ¿ya? Y de hecho, las preguntas van a estar orientadas a esto, a casos, a casos. Algunos casos, ¿qué quiere usted en esto?
O por ejemplo, si tengo que ver una medida de control, cuáles serían los pasos para implementarla, qué ver, qué no ver, si la medida de control ya se está implementando, qué debo hacer yo para poder verificar si está funcionando correctamente, etcétera. Ya va a tener bastantes preguntas o una cantidad de preguntas relacionadas a aquello, para poder ir tomándolo en cuenta. ¿Ya? Ahora miren, ¿se acuerdan de esta imagen que lo empezamos a trabajar al principio del curso? Sí, casi la primera imagen que vimos. Sí. Y esto hubiera sido lo más correcto de poder utilizar. O sea, en este sentido, perdón, me equivoqué. Hubiera sido más correcto esto de acá, para poder hacer ese trabajo. ¿Ya? Ahora estos equipos lo arrendan por día, lo arrendan por hora, por mediodía. Esto lo arrendan prácticamente en todo Chile, hay empresas que arrendan esto. Bueno, acá en Vallenar no sé si hay, pero sí hay en la cuarta región hay como 3 empresas. Chicos, Acá sí hay, ¿hay? pero de herramientas más básicas. Sí, es que lo que pasa es que esto se utiliza, pero hasta cierto punto, no es como tan recurrente. O sea, uno, por ejemplo, cuando tiene que armar estructura o cosas así como esto, es muy habitual que los Lo arrienden. utilicen. Ahora, eso en sí es una medida de control para trabajo en altura. O sea, cuando Mm. uno habla de trabajo en altura, no cometamos el error de automáticamente el arnés. Claro, porque tú decís, me pongo el arnés y me engancho y punto, pero el problema está con el enganche. Y recuerden, chiquillos, que trabajo en altura, no solamente uno se preocupa de la caída vertical, sino que también para poder controlar o evitar el riesgo que haya controlar, yo también puedo regular las distancias, o los tiempos, o los movimientos, puedo hacer también eso. Ya, y eso uno lo aplica mucho en situaciones, por ejemplo, que tú puedes tener caída de altura, pero no tienes más limitantes, como por ejemplo una superficie de un camión, cuando uno, por ejemplo, quiere colocar tambores o carga encima, ya que uno puede hacer también estaciones de carga. Chicos, ¿tienen ustedes alguna otra duda o consulta que yo les pueda responder? Por mi parte no, profe. ¿No? Chiquillos, ¿ustedes? No, ninguna duda, profesor. No, profe. ¿Ninguna? ¿No? Ya. Vamos a dejar de grabar entonces.